Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Uno de los puntos que contempla la reforma hacendaria presentada recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto es el relacionado con la fuerte bofetada que nos proponía en contra de la clase media del país, que cada vez se hace más pequeña, particularmente la que cuenta con un crédito hipotecario o que paga renta por un inmueble. Se propone que se grave con IVA las hipotecas y la renta de inmuebles, con lo cual, en caso de aprobarse, las viviendas serán de la noche a la mañana un 16% más caras. Las mensualidades de los créditos hipotecarios aumentarán de igual manera en un 16%, ya que también se propone que los intereses que se generen estén sujetos también al impuesto sobre el valor agregado. Los créditos hipotecarios mayores a 1.200.000 pesos no podrán ser deducidos en las declaraciones fiscales. El límite de los gastos deducibles que se pretende será de solamente 47.000 pesos, con lo cual se eliminan los estímulos fiscales al ahorro para el retiro, así como la posibilidad de deducir las primas de los gastos médicos mayores. Se pretende también cobrar el IVA en las colegiaturas y aunque el gobierno insiste en que no se eliminará su deducibilidad, esto no está contemplado en la nueva ley del impuesto sobre la renta. Además, con el tope establecido, el beneficio simplemente se elimina. Es de esperarse también que se eleven los costos de los servicios financieros debido a que se graban varias reservas de previsión que los bancos por ley están obligados a constituir, costo que sin duda será trasladado al usuario final, o sea, usted y yo. En México, desde hace muchos años la clase media se ha estado reduciendo y hoy en día es el sector más pequeño de toda la población, pero también es el que mayormente sostiene a los demás hacia arriba y para abajo. En naciones de primer mundo como Estados Unidos y muchos de los países de Europa se cuenta con una distribución del ingreso mucho más uniforme, porque la clase media representa más del 80% de la población. Se habla mucho de incrementar la base de contribuyentes para elevar el pago de impuestos. Sin embargo, la única medida eficaz para hacerlo es, además de formalizar a los informales, elevar el número de personas que se encuentran en estado de pobreza para incrementarlos o subirlos a la clase media. Desafortunadamente, con estas medidas el gobierno de la República pareciera que pretende todo lo contrario, es decir, bajar a la clase media a niveles de pobreza y mantener con los mismos privilegios a la clase alta, la clase más pudiente. Ojalá que los legisladores federales de Chihuahua y de la totalidad de todos los estados puedan exponer con claridad en tribuna el sentir de la ciudadanía y del sector empresarial, al margen de lo que se pueda aprobar por mayoría, pero en lo personal deben demostrar que entienden de congruencia y de compromisos con todos sus representados. Dentro de la misma llamada reforma hacendaria presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, se pretende incorporar a las maquiladoras al pago del IVA, con lo cual el gobierno federal supuestamente recibiría 25.000 millones de dólares en el próximo año 2014. Esta discusión se encuentra en el Congreso de la Unión y aunque se grave con el 16% de las importaciones de insumos que actualmente se encuentran exentas, dichas mercancías continuarán así exentas del IVA si son retornadas al extranjero, ya sea en el mismo estado o después de haber sufrido un proceso de transformación. Con la supuesta finalidad de tener un control fiscal y evitar las prácticas de evasión de impuestos, se propone la iniciativa que primero se pague el IVA y después se realicen los trámites de devolución en los casos en los que se demuestre que efectivamente se regresan al extranjero. Los críticos de esta reforma señalan que las maquiladoras perderían competitividad frente a sus pares de Estados Unidos y Japón porque se manejan en entornos globalizados y no se deben de medir con la misma vara respecto del resto de las empresas locales o de aquí del país. Las maquiladoras más importantes que operan en México se encuentran a lo largo de la franja fronteriza con Estados Unidos, desde Baja California hasta Tamaulipas, y representan poco más del 50% de las que operan en todo el país. Otro de los aspectos importantes de la reforma financiera es el relacionado con las repercusiones directas que se plantean en contra de los deudores de la banca. Se propone que las instituciones bancarias presten más dinero a tasas más baratas, pero también los bancos reclaman un reordenamiento para poder hacer efectivos sus créditos cuando alguien que debe simplemente no quiera pagarlos. Existen dos puntos de la reforma que cualquier deudor debe conocer, como son el arraigo de las personas y la retención de bienes, que ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados y actualmente se encuentran en el Senado de la República para su aprobación. El arraigo de personas se aplicará cuando hubiese temor fundado de que se oculte o ausente el deudor en contra de quien deba promoverse o se promovió una demanda. En caso de que el juez solicite el arraigo de una persona, por ejemplo, esta no podrá salir de la ciudad y si lo hace se podrá solicitar una orden de aprehensión, no por la deuda, sino por el desacato a un ordenamiento judicial.
Sobre la retención de bienes, se aplicará cuando existe el temor fundado también de que los muebles o inmuebles que se consignaron como garantías o en contra de los que se vaya a ejercer una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes para garantizar la deuda. Se llegará al extremo de que cuando el deudor no quiera pagarle al banco teniendo recursos en otras cuentas, incluyendo en otros estados, podrán ser embargados precautoriamente por el banco acreedor cuando se tenga la presunción de que se vayan a dilapidar o lo vayan a gastar o simplemente a ocultar. El gobierno federal no propuso el IVA en medicinas y alimentos, pero en su lugar gravó las colegiaturas, rentas e hipotecas, que es donde más nos duele la clase media, porque es hablar de la construcción del patrimonio y la educación de nuestros hijos. Después de 2 meses de pasadas las contingencias pluviales que provocaron caos en varios municipios, no se han radicado todavía los recursos del FONDEM en los estados que sufrieron, como en el caso de Chihuahua. Y amigos, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.